Bueno, estamos a puertas ya de fiestas patrias. Se ha notado un incremento en estos días, incluso ayer mismo, anoche, en el flujo, por ejemplo, las carreteras hacia la costa central. Estamos con varias incógnitas ahí referidas a la movilidad cuando estamos avanzando en el desconfinamiento y queremos hablar de todo esto con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. La tenemos en la línea. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días, muy bien, Mauricio. Primero, ministra, quisiera saber qué información tiene usted como del minuto del día, luego del desconfinamiento de nuevas comunas el fin de semana en el área, en toda la región metropolitana, y entonces, ¿en qué niveles está la movilidad ya hoy en el Gran Santiago? ¿Cómo arrancó ayer lunes? ¿Cómo partió la semana? Sí, la cifra que teníamos ayer, y como se desconfinó una comuna, dos importantes en realidad para todos los viajes, que eran San Bernardo y Quilicura, hicimos seguimiento y había subido en promedio del tráfico de la región metropolitana vehículos motorizados, que son los sensores que tenemos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, más o menos un 6%. Y comparado lunes con lunes estaban alrededor del 5%, es lo que estamos viendo, porque ya hemos recuperado mucha movilidad y muchos viajes, entonces cada uno que se desconfina agrega una cantidad, pero ya no en saltos tan grandes como ocurría con los primeros desconfinamientos, que estaban en rangos de 10 a 15%, cuando comenzaba a funcionar o a haber más movilidad en algunas de las comunas grandes. Claro, lo que uno se pregunta, ministra, es que en su minuto, cuando estábamos todavía bien cuarentenados casi todos, se planteaba que cuando volviéramos a la normalidad iba a haber que establecer sistemas digamos, que evitaran la congestión, que evitaran sobre todo la congestión de pasajeros en el transporte público, para lo cual era bueno adoptar medidas como horarios diferidos. Y se habló mucho de los horarios diferidos en acuerdo con los sectores productivos, y estamos volviendo a la normalidad y de horarios diferidos nada. Existen horarios diferidos. Hay empresas constructoras, por ejemplo, que ya lo están haciendo, no solo por el transporte, sino porque todas sus instalaciones también tienen que ocuparlas en turnos. Los vestidores, por ejemplo, los comedores. Así que hay una necesidad de mantener un desfase horario entre grupos. Y cuando miramos los perfiles horarios en el transporte público, por ejemplo, si comparamos con un año que podemos llamar de referencia normal, el perfil de la tarde está igual que el actual, pero el actual más abajo. Pero el de la mañana está bastante plano todavía, y eso lo atribuimos a que no hay clases escolares presenciales. Porque se ve una carga importante de viajes entre las 6 y 7 de la mañana, que generalmente es el grupo de personas que trabajan en servicios, que tienen que estar a las 7 en sus trabajos, y después de 7 a 9, que es la hora punta típica, está bastante plano todavía. Ya. Y después de 9 a 10 vuelve a cargarse mucho, que lo atribuimos al comercio. Después del mediodía la punta es casi igual que año normal, solo que más baja, y también en la tarde. Todavía estamos, en todo caso, en promedio de viajes motorizados, 40% por debajo de un año de referencia normal, y en el transporte público todavía entre 60 y 70% por debajo de la carga normal. Tanto así, o sea, realmente estamos bien a media máquina. Lo que pasa es que justamente ahí, perdón que le insista, ministra, pero es que justamente si nos falta todavía un buen trecho para recuperar una movilidad normal, todo lo que usted nos describe de cómo más o menos está funcionando con ese diferimiento de horario, a uno le lleva a preguntarse, bueno, pero es que eso es más o menos espontáneo, porque es lógico que la construcción parte temprano, los trabajadores de las obras viajan además y se mueven bien tempranito, muy de madrugada, y que es lógico que el comercio está partiendo más tarde, pero eso siempre ha sido así. Pero todo el flujo, el contingente que uno se espera que va a volver a sus pegas normales y a sus actividades normales, cuando realmente estemos más abiertos, yo no veo, al menos usted me ilustrará, pero no hay un panorama claro en que sepamos qué sector entra a tal hora, dónde está esa información. Sí, no hay un marco general claro, digamos. Si estamos trabajando en el grupo de recuperación económica que dirige el ministro Moreno. Yo misma estoy a cargo de un subgrupo donde está el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, está el presidente de la SOFOFA, y una de las medidas que estamos discutiendo es justamente establecer estos horarios diferidos.
También hemos hablado con los rectores de las universidades para que las clases de los estudiantes de educación superior no empiecen las presenciales antes de las 10 de la mañana, porque ese es un grupo que representa más o menos un 14% de los viajes en el transporte público, en la hora punta, y es bien importante, y eso también seguramente explica por qué no estamos en los niveles, o por lo menos la hora punta no sigue la forma que habitualmente seguía, porque no están con clases. Pero también es bien importante que nosotros hemos seguido las indicaciones de la Unión Internacional de Transporte Público. Y para ciudades grandes de los volúmenes de viajes de Santiago, las medidas recomendadas son las de prevención, la sanitización de los vehículos que mantenemos, por supuesto, en buses, en trenes, en el metro, el uso obligatorio de mascarilla, el alcohol gel, lavado de manos. Esas son las recomendaciones. Y, por ejemplo, hasta ahora nosotros no hemos tenido evidencia de un contagio masivo, por ejemplo, en terminales de buses. Así que mantener esas medidas es la recomendación, sí, porque es inevitable que empiece a haber una carga mayor. Ahora, desfasando los estudiantes de educación superior, desfasando algunas de las actividades económicas, se logra una holgura suficiente. Además, acuérdate que tenemos las pistas solo bus, que son más de 100 kilómetros en Santiago de pistas dedicadas, de las cuales ya llevamos más de 30 implementados, y eso le da más capacidad al sistema, porque aumenta la velocidad de circulación de los buses, y con los mismos buses podemos movilizar a las personas con mejor espacio. Sí, conversamos hasta ahora. Es un conjunto de medidas. Claro, conversamos hasta ahora con la ministra de Transporte, Gloria Hood. Ministra, usted decía entonces que a nivel de lo que corresponde a movilización, a transporte colectivo, están por debajo del 60-70% en cuanto a su carga normal. Pero esto implica que, y me gustaría saber si hay una medición en tal sentido, de que a menos ocupación de transporte público, más ocupación del auto particular, ¿no es así? No necesariamente, porque ¿no? Acuérdate que los viajes en los motorizados están 40% por debajo del promedio, es decir, tenemos en general menos viajes que en un año de referencia normal. Lo que sí ha ocurrido en el mundo, y por eso para nosotros es tan importante asegurar una buena condición sanitaria en el transporte público, es que hay países que son muy conscientes del impacto ambiental, como Alemania, por ejemplo, pero la percepción de las personas es que su auto particular es más seguro porque lo mantienen bajo control. Exacto, por supuesto. Saben dónde quedó, ellos lo limpian, saben quién se subió, entonces se siente como una especie de cápsula protegida y se han volcado masivamente a usar auto. Claro. Y eso produce un deterioro de la calidad de la circulación general en las ciudades, un deterioro ambiental, y rompe fuertemente la política que en todo el mundo se está siguiendo, que es tener menos autos. Correcto. Entonces, lo que nosotros estamos bien implementando como parte de este plan de movilidad, que lo presentamos hace más de 2 meses ya, y está ejecutándose en todo Chile, es restringir el acceso de autos a ciertas áreas. Por ejemplo, cuando nosotros ampliamos capacidad de veredas para los peatones y tomamos una pista de la calzada, se restringe la capacidad de esa calle para los autos. Esa restricción va a generar naturalmente que las personas evalúen el uso del auto como opción, porque hay una capacidad restringida y en este caso la prioridad la tienen las personas en transporte masivo y los peatones y modos no motorizados. En el plan de movilidad hay más de 80 kilómetros de ciclovías en todo Chile, 150 kilómetros de pistas solo bus, ya llevamos más de 100 medidas implementadas, se ha financiado con recursos de Subdere, así que hay una cantidad de intervenciones urbanas que ayudan a que la movilidad
se haga de otra manera. Perfecto. Ministra, la quiero llevar al tema del aeropuerto porque también por cifras del Ministerio de Transportes ha aumentado la cantidad de pasajeros, ¿no?, que se pueden observar. Hay un total, entiendo, en relación a la semana anterior al 31 de agosto al 6 de septiembre, importante, y esto está generando un atochamiento tremendo. La gente está diciendo que, entre otras cosas, está perdiendo los vuelos, que tienen que estar, por lo menos las líneas aéreas recomiendan estar por lo menos 4 horas antes para hacer, ministra, viajes nacionales. Yo quisiera preguntarle cómo poder descongestionar con todas las medidas que también hay que tomar para que el transporte sea seguro, o sea, es decir, todo lo que tiene que ver con el control de la temperatura, los PCR, o sea, no PCR, sino que son estos exámenes más rápidos, ¿no? Que algunas compañías, entiendo, estarían también pidiendo. ¿Me puede explicar un poco cuál es el plan ahí? Sí, hay una serie de medidas que hemos estado trabajando aquí. Finalmente la forma de controlar la define la autoridad sanitaria, pero conscientes de las demoras y sobre todo preocupados porque todavía estamos muy por debajo de las cifras normales, muy por debajo, más de 90% por debajo. Estoy hablando de que lo que se mueve es un margen muy pequeño todavía. Entonces hay poca holgura, en el sentido de que se aumenta un poquito la demanda, el tiempo aumenta mucho en los controles. Y para eso hemos trabajado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, con la concesionaria del aeropuerto también, para automatizar varios de los controles. Por ejemplo, que el pasaporte sanitario sea electrónico. Hay varias cosas en las que se puede agilizar el proceso. Con las aerolíneas hemos estado también trabajando, igual que con las empresas de transporte terrestre interurbano, en que, por ejemplo, los conductores pueden pedir los pasaportes sanitarios. Eso hace que ya no dependa del control de un funcionario del Ministerio de Salud, que es el cuello de botella finalmente, que haya personal de salud que pueda iniciar sumario sanitario en caso de encontrar personas que están transgrediendo estas normas. Así que creo que implementando esas medidas de control y permitiendo también que parte de este control lo hagan las mismas líneas aéreas, por supuesto con todas las prevenciones y con las consultas a la base de datos de forma automática, entonces quedaría bastante más ágil el proceso. Ministra, sí, para que todos tengamos claro, todavía sigue siendo absolutamente restringido los viajes aéreos nacionales, que decir, totalmente, sí. Hay que tener salvoconductos, justificación y todo lo demás. Claro, que no haya duda. Y eso, sí. Claro, y ese control hasta ahora se hace manual, así que ayer hubo reuniones, incluso el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Luturi, ha estado coordinando ese trabajo en el aeropuerto. Pero lo que nosotros hemos ido promoviendo es la automatización, es decir, que haya una cantidad de controles electrónicos y control físico aleatorio, de manera que no se suspenda la presencia de los funcionarios de salud. Además, cuando se transgrede una norma sanitaria, se establece un sumario sanitario y solo lo puede hacer un funcionario de salud. Entonces no todo es reemplazable por otras personas, que sería lo lógico, que uno diría, bueno, pongamos otras personas a controlar, pero es necesario que haya personal de salud haciendo estos controles. Y también hay otras cosas que estamos promoviendo que se revisen, como algunas normas de cuarentena, por ejemplo, o la realización de PCR en la llegada para los viajes internacionales. Hay un conjunto de cosas que ayudarían a la fluidez del transporte de pasajeros aéreos. ¿Y ahí puede haber decisiones pronto y anuncios, medidas, ministra? Eso esperamos, ¿no? Tener dentro de esta semana varios de esos cambios ya confirmados por la autoridad sanitaria. Todo pasa por el filtro de ellos. También el ministro Palacios en Economía ha trabajado fuertemente en protocolos. Aquí, en la medida que estén los protocolos bien hechos y que Salud les dé el visto bueno, también se destraba una cantidad importante de controles, que es lo que pasó, por ejemplo, como decía, con los buses interurbanos. Ya, ministra, el mismo problema. Ya que lo menciona, vamos para cerrar con eso, porque ya se nos vienen las fiestas patrias y aun cuando estamos recién a martes, se ha notado mayor flujo, por ejemplo, en la ruta 68 a Valparaíso. Hay gente que está evitando quizás el control sanitario y los cordones que van a funcionar estrictamente el fin de semana largo y se están yendo antes. Y se ha notado esa presencia ya en las playas, por ejemplo, en los balnearios. ¿Qué se está haciendo
puesto ahí para controlar desde antes? Porque el anuncio tan anticipado de que desde las 6 de la tarde del jueves 17 va a haber control riguroso, hace que todo el mundo reaccione y se vaya antes y piense en no volver el domingo, sino volver el lunes. Pero eso es un mal cálculo, A ver. Porque lo que va a haber son controles reforzados y con un tipo de salvoconducto especial cuando hay cordón sanitario, que es un tipo de salvoconducto que es el que se requiere, por ejemplo, para circular con toque de queda. Así que es un control más estricto. Pero actualmente se hacen los controles y por eso se devolvió una cantidad muy importante de autos anoche, por ejemplo, que estaban efectivamente sacando esa cuenta, que podían irse antes y no los iban a controlar, y eso no es así. Se controla a todos, y se controla el pasaporte sanitario, la razón del viaje, todos los documentos de cada una de las personas, y eso es permanente. A mí me toca, cada vez que voy a Valparaíso, pasamos por los controles todos, digamos, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, anoche se notó que mucha gente salió tal vez pensando que iba a ser más relajado, pero hubo una devolución muy grande de vehículos que no tenían la justificación para hacer su viaje. Sí, pero igual pasan hartos, ministra, porque ayer fue evidente, bueno, la televisión mostraba el flujo de los balnearios, los comerciantes de los balnearios en un dilema, porque entre que están contentos porque les llegaron clientes, están preocupados porque les llegó una invasión de gente, ya. Bueno, tendríamos que ver cuál es la razón por la cual se autorizó que pasaran, ¿no? Pero los controles sí se están haciendo y se están programando además en más puntos que las vías principales. Porque lo que se ha observado también es que las personas no solo tratan de burlar el control yéndose antes, también por caminos alternativos. Así que es una pena, porque en realidad aquí tenemos que hacer todos sacrificios, movernos menos, quedarnos en la casa y estar conscientes del riesgo. Así que esperamos que las personas tomen esa conciencia y no hagan este intento de burlar el control, que eso es lo peor de todo. A fondearnos en la casa todos. Ministra de Transporte, Gloria Hood, muchas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.